Me presento, soy Lía Villoslava, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Reforma Política, Manuel Lorenzo de Vidaurre. Les saludo y les tiendo el agradecimiento de parte de nuestro espacio académico, pues el TAREP es un espacio creado por estudiantes y para estudiantes con la finalidad de investigar sobre el sistema político nacional. Para nosotros es un honor contar con su apoyo en calidad de ponente para el inicio de nuestras sesiones académicas del año 2024. De igual manera, sean todos bienvenidos a la primera sesión académica titulada Fundamentos teóricos y enfoques metodológicos esenciales para el estudio de las instituciones. En la ponencia se analizarán los fundamentos teóricos y enfoques metodológicos esenciales para el estudio de las instituciones. Se profundizará en las teorías clásicas académicas como la de Max Weber y Douglas North, extendiéndose a perspectivas contemporáneas como las teorías de la elección institucional y el institucionalismo histórico. Y metodológicamente se hará hincapié en la importancia del análisis comparativo. En este sentido, en esta oportunidad contamos con la presencia del magíster Patricio Bazán, historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Ciencia Política y Gobiernos con mención en Política Contemporánea por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes de comenzar, pedimos a todos que procuren intervenir en la sesión con discreción y oportunidad. Indicar también que al término de la ponencia se dará un espacio para que puedan hacer sus preguntas. Bien, al fin de iniciar la ponencia, les doy la palabra al magíster. Gracias. No, está mucho. Hace mucha bulla. Nada, nuevamente gracias por la invitación. Por la forma como me pidieron que trate el tema era pues demasiado amplio. Así que he creado una suerte de índice que voy a desarrollar hoy. Está pues a la mano derecha. Bueno, a su mano izquierda. Desde que tengo contacto con esta facultad, o sea, con esta escuela en general de ciencia política, siempre me llamó la atención que no se tenga esta suerte de precisión con respecto a el objeto de estudio de la ciencia política, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estudian los politólogos, al fin y al cabo? O, en todo caso, pues, ¿qué los distingue a un politólogo de un sociólogo político, de un antropólogo, de un historiador, de un abogado, de un economista, etcétera, etcétera? ¿Qué cosa puede un politólogo pues, traer a la mesa en un debate multidisciplinario? Porque, por lo que efectivamente identifico, es que no hay pues esta suerte de claridad y suelen pues incorporar metodologías, suelen incorporar modelos, propuestas teóricas de otras escuelas. Yo sé que puede ser una suerte de sesgo institucional, ¿no? Que ciencia política esté pues en la facultad de Derecho. Tampoco estoy diciendo que debería irse a otro lado. Pero pues la finalidad de la formación pues supone cierto intercambio, pero manteniendo claridad sobre lo que contribuye un politólogo. Entonces, me parece que todo el ciclo pasado repetí eso hasta el hartazgo, ¿no? O sea, si algo tiene un politólogo que decir con respecto pues a el entendimiento de un fenómeno político es que centra su análisis en las instituciones. Entonces, esto no es ninguna novedad, tiene más de 40 o 50 años desarrollándose pues en otros lados, pero aquí, por ejemplo, me parece que todavía hay cierta resistencia. Claro, hay este sesgo pues abogadil, espero no recibir alguna suerte de denuncia si hablo en ese tono, o sea, por amigos abogados, que son pues fenómenos ampliamente, bueno, que son perspectivas ampliamente superadas. Entonces, si planteamos que la ciencia política estudia las relaciones políticas en su acción vinculada o relacionada o interactuada o mediada a través de instituciones, las instituciones son todo el estudio de ciencias políticas. Entonces no se pueden hacer en una sesión de 1 hora y media. Ahí estaba pues mi duda, inconveniente, sobre qué podríamos hacer. Entonces, si la ciencia política estudia instituciones, ¿me estás siguiendo? Ya, me quedo quieto si quieres. Obviamente no es ninguna novedad. El problema es la forma como efectivamente se entienden instituciones, o se entienden las instituciones, o cómo se han entendido en los últimos años. Entonces, no es nada muy novedoso lo que voy a hacer. Obviamente estoy basándome en textos que se han desarrollado pues, a principios de siglo, básicamente. Salvo que me pidieron que mencione a Weber. Hasta cierto punto, ¿no? O sea, el término institución no nace en las ciencias sociales, no nace, pues, o no tiene un desarrollo contemporáneo, ¿no?
institución quiere decir, no recuerdo etimológicamente, pero supone algo que permanece, algo que perdura, algo que se resiste al cambio y que efectivamente domina, si cabe el término, las acciones de los individuos. Esa suerte de sentir es el que se trae pues a las ciencias sociales, a las ciencias políticas en general. Esta idea de que efectivamente hay algo que perdura, que sobrevive, que se adapta, que permanece, a pesar de que hayan pues una serie de elementos alrededor que efectivamente motivan este cambio. Yo sé que ver estos temas en el Perú son un poco pues hasta cierto punto extraños, porque no hemos consolidado pues ningún tipo de sistema medianamente estable que tenga la capacidad de regular la acción de los individuos. Pero aún así hay elementos no culturales necesariamente que sobreviven. Es por eso que aquí las instituciones, o las instituciones informales en general, tienen mucho que ver con antropología, por ejemplo, ¿no? O por lo menos es la forma como los antropólogos lo han adaptado, perdón, los politólogos han adoptado nociones antropólogos. Pero en fin. Entonces, primero, antecedentes. ¿Dónde podemos encontrar antecedentes del estudio de instituciones? Sociología, hasta cierto punto, ¿no? En particular, Weber. ¿Cuál es la idea? La idea es que las instituciones son la cristalización de relaciones sociales en el tiempo. ¿Quiénes hacen estas relaciones sociales? Individuos que en un momento determinado, por distintos intereses, se agremiaron, se agruparon y construyeron una serie de reglas que permita, o en todo caso, pues evita, que el interés individual de uno de ellos prime sobre el resto. Esta suerte, pues, de constitución de la autoridad racional, legal, si cabe el término. Una institución, en todo caso, pues, evitaría que un individuo determinado en una comunidad, como por ejemplo ustedes, busque utilizar este espacio para un beneficio eminentemente, pues, individual. Mientras más los sujetos que pertenecen a esta institución u organización, Estado, burocracia, partido político, agremiación de estudiantes o lo que fuere, mientras más se consolide, menos probable es que alguno de ustedes actúe sobre la base de él. Entonces, no se constituyen pues individuos como entes eminentemente pues racionales, egoístas, sino que el análisis se concentra en esta suerte pues de estructuras que perduran. No hay muchas definiciones adicionales. Ordenan las relaciones, reducen la flexibilidad y la variabilidad del comportamiento y restringen la búsqueda de interés propio. ¿Bacán? Esa es pues como básicamente una suerte de idea que potencialmente va a ser desarrollada o retomada por politólogos a finales de la década de los 80. Weber, ¿qué es pues? Inicios de siglo, no, finales del siglo pasado. Es que en todo el siglo XX como que no escribió nada, en fin. Y el otro antecedente es ya pues el propiamente politológico, ¿no? Y aquí es un poco de la historia de su propia disciplina, ¿no? Cuando la ciencia política, sobre todo la norteamericana, se independiza como ciencia. O sea, cuando se aleja de los estudios normativos. Es lo que los politólogos llaman, pues, revolución conductista. Y luego, obviamente, la teoría de la elección racional. Tanto el conductismo hasta cierto punto, pero sobre todo la elección racional, pues, construyen un modelo de sujeto, ¿no? Parten de supuestos epistemológicos bastante puntuales, ¿no? Individualismo, el sujeto decide sobre la base de un cálculo costo-beneficio, el sujeto siempre va a buscar, pues, decidir sobre la base de una potencial maximización de la utilidad o beneficio. ¿Y cuál es el otro? Como todos ustedes son preeminentemente, pues, egoístas. Su acción se regula básicamente sobre la base de esa suerte de cálculo. Esto ustedes lo saben, se constituye o hasta cierto punto se institucionaliza de una forma pues mucho más centrada en los estudios de public choice, teoría de la elección pública y demás. Mucha influencia pues de modelos econométricos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos en estos antecedentes?
Una ciencia social o ciencias sociales, hasta cierto punto, bueno, acá podemos meter pues, el sector funcionalismo, ¿no? Se va alejando o va cobrando pues una suerte de vida propia, y la ciencia política que se acerca, o por lo menos la norteamericana, que deja pues de ser apadrinada por el derecho y pasa hacia un perfil, un modelo más econométrico, ¿no? Nuevamente, la acción de los individuos se rige sobre la base de la maximización de una posible utilidad. ¿Me estoy dejando entender? ¿O sí, no? ¿Por qué le estoy durmiendo? Sí. ¿No queda algo claro? Me preguntan nomás, no es necesario esperar hasta el final. No me gusta que no haya respuesta. En fin, entendemos hasta ahí lo que es pues selección racional, ¿no? Ustedes ya lo saben, ¿no? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Tú que hablas bastante. ¿Sí? Ya, chévere. Ya. Entonces, una de las primeras críticas, entre comillas, este es uno, este es dos, vendría a ser pues, o nacer desde la propia economía. ¿Qué tan libre, entre comillas, qué tan, o sobre la base de cuántos supuestos un determinado actor puede elegir? Obviamente, en la elección racional, la posibilidad racional tiende a ser ilimitada. Un sujeto decide sobre la base de información disponible y como tal, pues, decide pues, este curso de acción que va a permitirle pues, el mayor beneficio. Pero ¿qué pasa si la racionalidad es limitada? ¿Qué tal si las consecuencias de una posible decisión no son del todo claras? No, por si acaso, la racionalidad no quiere decir que los individuos dejen de ser racionales, sino que las fuentes que lo llevan pues a decidir claramente no se presentan de una manera pues diáfana. ¿Qué pasa si ustedes no pueden tomar una decisión con toda la información disponible? Esa es una suerte de crítica a esto de aquí. Una crítica que esencialmente pues va a considerar a la propia información como construcción de potenciales certezas en la toma de decisiones. Voy a regresar sobre eso después. Y por otro lado, la otra crítica es que los intercambios económicos, políticos, sociales, los acuerdos, etcétera, etcétera, son más que 5 individuos egoístas que se sientan y deciden. Hay mayor complejidad en los intercambios. Hay, pues, ¿cómo decirlo? Mayores costos o costos imprevistos. Entonces, poco a poco los modelos que suponían, pues, una racionalidad ilimitada van perdiendo, pues, su potencial explicativo. Obviamente, primero en economía, ¿no? Con estas dos críticas se trata de sacar, pues, desde mi perspectiva, ¿no? Como si fuera, pues, un sombrero de mago, la idea de instituciones. Un conejo, perdón, de un sombrero. Se genera, pues, una definición, pues, bastante flexible para llenar esta suerte de vacío. Y efectivamente, pues, la propuesta inicial de North sería algo así. Voy a tratar de sintetizarlo de esta manera, ¿no? Tenemos acá el Estado, tenemos acá organizaciones, que al fin y al cabo son la acción de determinados individuos, y tenemos aquí instituciones. Instituciones formales e informales. Estas en una suerte pues de hipotética relación dialéctica. Obviamente no uso esos términos, yo lo incorporo aquí, y aquí también. Esto a grandes rasgos vendría a ser un modelo que permitiría tratar de entender el comportamiento de determinados actores económicos. Tal cual se importa pues a la ciencia política, se importa a la sociología, se importa pues a la antropología y a la historia. ¿Cuál es la idea? Instituciones formales, ustedes las conocen. ¿Sí? ¿Les suena? Sí. ¿Qué son? Un ejemplo, uno. Como para no... Sí. Ya. Sistema jurídico. ¿Qué más?
constitución, códigos, ¿qué más? Aparte, la definición tradicional son las reglas escritas. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Empecemos por lo que es, entre comillas, universalmente, bueno, socialmente compartido, ¿no? Por lo que más o menos todos regulan, pues, su vida. Llámese, pues, en términos económicos, impuestos, costos de hacer negocios, oportunidades, etcétera, etcétera. Las informales no son las que se transmiten a través, pues, de normas escritas, diáfanas, claras o procedimientos, sino son las aprendidas socialmente, las heredadas socialmente. Pueden ser desde el respeto, como el clientelismo, pueden ser el patrimonialismo o esta suerte de prácticas vinculadas a la obstrucción política, por ejemplo. Pero por otro lado también es la existencia de un mercado negro, una resistencia pues al Estado, etcétera, etcétera. Lo que obviamente tanto nos caracteriza. El problema aquí es que no hay una definición clara de instituciones. Para North, en cambio institucional, en fin, las instituciones articulan acciones, crean rutinas, funciones, reglas que ordenan procesos desordenados, ofrecen una mejor toma de decisiones y reducen los costos de transacción. ¿Cuál es la idea? Supongamos que en una sociedad determinada hay cierta, pues, contradicción entre estas dos. El ejemplo que siempre pongo es esta ley, pues, medio ridícula que trataba de censurar, pues, que trataba de prohibir las dádivas. ¿Se acuerdan? Hace unos cuantos años el Congreso propone una ley para que efectivamente el Jurado Nacional de Elecciones censure los partidos políticos que reparten algo, ¿no? Tuppers, panetones, fideos, lapiceros, lo que fuere, durante una campaña política. Obviamente, una institución que de una u otra manera crea rutinas, desarrolla prácticas, moviliza incentivos en la relación, pues, candidatos, potenciales electores, es esta estructura, pues, clientelar. Estabas haciendo una ley escrita en contra o que trataría efectivamente de evitar ello. Esto es imposible. No se puede. No va a tener ningún tipo de efecto positivo. Lo que va a hacer es que va a terminar elevando los costos de hacer política. Supongamos que efectivamente los partidos acatan la norma. Se verían, pues, obligados a buscar alternativas en estrategias para conseguir votos de potenciales electores. Más publicidad, por ejemplo, en redes sociales, más publicidad en, no sé, en radios locales, más mítines. Estoy diciendo cualquier cosa, al fin y al cabo. Pero esto, pues, eleva el costo, pues, de las acciones de un partido político, generando, pues, un desfase entre una suerte de, ¿cómo decirlo?, sentido que ambos tipos de instituciones tienen. Lo que al fin y al cabo genera es que la acción política se haga más costosa. Eleva los costos de transacción. Término, obviamente, que nace, pues, de modelos económicos. Un costo de transacción, o sea, North veía algo así, ¿no? ¿Esto cuánto vale hacerse en China? Supongamos, 10 centavos. Ya 10 centavos de dólar. ¿A cuánto lo puedo comprar en una bodega aquí? En dólares, $1, supongamos, para mantener el tipo de moneda. Esos 90 centavos de dólar es el costo de transacción. La cantidad de manos por las que pasó, la cantidad de gasolina empleada, si cabe el término, todo eso se me carga a mí como consumidor último. Para que una economía sea más eficiente, la idea es reducir los costos de transacción al mínimo. Que vaya, pues, del productor hacia el consumidor final de manera más rápida. Eso quiere decir eliminar intermediarios, eliminar, pues, costos de cargas impositivas, costos de transporte y demás. La misma lógica se lleva, pues, en el análisis de las acciones políticas. Mientras más cara es una transacción, mayor incertidumbre se genera. Las instituciones tienen menor capacidad predictiva. Entramos, pues, a un contexto, pues, de, ¿cómo decirlo, no? De incertidumbre, simplemente.
Cuando hay, entonces, nuevamente, un desfase entre estas instituciones, los actores no pueden modular su acción sobre la base de ninguna de estas referencias, aumentando los costos de hacer política, generando mayor incertidumbre. La institución pierde, si cabe el término, su razón de ser, ya no genera estabilidad. La incertidumbre evita la estabilidad. Y me parece, y es una opinión estrictamente personal, que es el tema. ¿Qué estudia la ciencia política al fin y al cabo? La estabilidad. La estabilidad de un régimen. Todo lo que ustedes han visto en estos 3, 4, 5 años que están aquí, no sé, son directa o indirectamente preguntas sobre la creación de un régimen político más estable. ¿Cómo fortalecer la democracia? ¿Cómo fortalecer los partidos políticos? ¿Cómo mejorar los canales de representación política? Etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas preguntas se encuentran aquí, por si acaso. Lamentablemente, pues, ese es el problema, ¿no? La ciencia política, tal vez no de manera, pues, explícita, por lo menos lo que he visto acá, es que está, pues, en esta suerte de paradigma. No he visto muchas alternativas que traten de romperlo, por si acaso, ¿no? La ciencia política en esta parte del mundo es hija, entre comillas, de la democracia, ¿no? Hija de un régimen democrático. Sus preguntas giran en torno, pues, a mejorar los mecanismos de representación, el nivel o calidad de la burocracia, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está, si cabe el término, el paradigma en el que ustedes se encuentran. Aumentando los costos de transacción, aumentan la incertidumbre y como tal no hay eficacia en el sistema para construir, pues, identidades políticas, estabilidad. Lo que vamos a tener entonces como resultado es Perú, ¿no? Porque aparentemente, o por lo que digo, ¿no? Perú es lo opuesto a todo esto. O sea, Perú vendría a ser, pues, uno de los paradigmas, pues, claro, no tan dramático como Haití, si cabe el término, de profundas inestabilidades constantes, de profundas crisis. Entonces, bajo esta lógica, ¿dónde se encuentra el problema peruano? Aquí. Los individuos organizados que median su acción a través de organizaciones, no encuentran o no son, sus estrategias no son reguladas sobre la base de instituciones medianamente claras y definidas. Las instituciones no tienen el poder para regular la acción de los individuos. Y peor aún en un país en que constantemente se cambian las reglas de juego o las reglas formales, ¿no? Esta suerte de chongo con la bicameralidad, esta suerte de temas de la fiscalía que puede investigar pero no acusar a un presidente y demás. Claro, no quiero ponerme en el rollo de que que hay que mantener una estabilidad. En el fondo hay esto. Lo que al fin y al cabo sucede en el Perú, bajo esta lógica, y esta es una suerte de interpretación, es esta suerte de constante, pues, conflicto entre instituciones formales e informales. No estoy hablando de que algunas instituciones sean buenas para conservar la democracia, simplemente me estoy refiriendo a que esto genera incertidumbre, inestabilidad. Todo esto de aquí, ya si sean, pues, tradiciones, leyes, costumbres, rituales, símbolos, o si sean reglas, procedimientos, normas, no sé, códigos, etcétera, etcétera, desembocan, pues, en esta suerte de inestabilidad. Claro, en este modelo el Estado se presenta como un actor, ¿no? North, también por su tradición, pues, gringa, obviamente, era incapaz, tradición, pues, pluralista, ¿no? Era incapaz de reconocer que el Estado tenía, pues, un favoritismo hacia determinados actores. Bueno, no estoy diciendo que el neoinstitucionalismo sea, pues, pluralista, pero conserva esta visión, pues, medianamente autónoma del Estado. Entonces, las instituciones tienen como finalidad poner orden, estabilizar, crear, pues, identidades colectivas, dar certidumbre a los resultados o procesos políticos. Esto nace de la economía y es incorporado mecánicamente entre comillas, mecánicamente a la ciencia política. Claro,
O sea, la importancia del norte es decir, oye, por si acaso, hay un vínculo más cercano entre la ciencia política y estas ciencias sociales. Es necesario, pues, ahora ser más multidisciplinarios. Los intercambios, los acuerdos, no son simplemente, pues, 5 hombres blancos en una mesa que deciden el futuro de un país. Los intercambios no siempre se constituyen, pues, sobre la base de una previsión clara del futuro. Nunca son juegos de suma cero o una situación en la que ambos puedan ganar. Los intercambios son complejos e involucran, pues, a una serie de instituciones o actores, pues, que ni siquiera están en ese contexto. Si tú quieres fortalecer la democracia, tienes que, hasta cierto punto, hacer normas formales que vayan acorde a las informales, o por lo menos un escenario de estabilidad. Y buscar que los actores sean regulados por ellos. Crear los suficientes incentivos para que si ellos quieren seguir en la vida política o como actores políticos, giren en torno a ello. Entonces, tercer punto, tengo que hacer una definición de instituciones hasta ahora. O sea, este era como antecedentes. Entonces, ¿cómo podemos definir instituciones? Es el 3, ¿no? Sí. Una suerte de definición mínima, ¿ya? Porque es una suerte de caja negra. Todos los politólogos hoy en día y de los últimos 25 años son institucionalistas, todos. Y como tal, todos tienen una definición de instituciones. No hay ningún consenso alrededor de esto. Esto lo escribí anoche, así que estoy revisando. No hay ningún consenso con respecto a ello. Algunos consideran, pues, las instituciones como variables dependientes, otras como independientes, otras básicamente van a asumir que, ¿cómo decirlo?, ¿no?, son endógenas al propio sistema, otras que se modifican a través de, o mejor dicho, son susceptibles a los cambios externos. No hay ninguna claridad. O sea, los elementos que más o menos he podido encontrar es que obviamente son un conjunto de reglas, procedimientos y prácticas medianamente duraderas. Bastante impreciso. Medianamente duradera no quiere decir que una institución sobreviva, ¿qué? 10 años, 15 años, 200 años, 300 años. Me van a decir que obviamente va a depender del contexto, o depende de lo que cada uno de ustedes como politólogos se pregunte. La respuesta o la clave siempre está en la pregunta que ustedes puedan hacer. Con significados resistentes a la voluntad de los individuos, medianamente resistentes, pues, a las preferencias que cada uno de ustedes tenga, y obviamente, pues, contener sus expectativas. Definición clásica de March y Olsen. Nuevamente, conjuntos de reglas y prácticas duraderas en el tiempo, con significado resistente a la voluntad, preferencias y expectativas de individuos y circunstancias externas. ¿Bacán? Lo más importante, porque obviamente no hay claridad ahí, es que crean certidumbres. Hacen, pues, a la política medianamente, pues, predecible. Un actor, antes de decidir, puede tener cierta claridad de lo que va a pasar. Y como tal, despliega sus estrategias para ello. Si tú más o menos sabes cómo se comporta el electorado peruano, puedes mantenerte, pues, como una opción, pues, medianamente viable. Si tú no tienes claridad en cuanto a la información de cuántos partidos van a competir en elecciones, si las reglas cambian de una elección a otra, por eso es que tanta gente, por lo menos en redes sociales, que salgan Tauro, ¿no? Que salgan Tauro para generar algo de estabilidad, de certidumbre. No, claro, obviamente es un capricho que es completamente ilógico. Obviamente Tauro no puede postular, ¿no? Si ni Vizcarra puede postular, menos un Tauro. No estoy diciendo que lo prefiera, por si acaso. Crean certidumbres en las relaciones de intercambio. La incertidumbre genera orden, genera, pues, lo que dije acá, estabilidad. Eso es una institución. Estructuran los sistemas de incentivos también. ¿Qué quiere decir esto? A ver, al limitar la acción de los individuos, al limitar, pues, toda la posibilidad o universo de cosas que sobre las que yo puedo elegir, pueden disminuir los costos de una determinada acción
o me pueden plantear pues las sanciones por ir en contra de esa institución. Entonces, por ejemplo, un actor político X decide ir en contra de la norma. La norma misma, para que sea una institución medianamente sólida, debe asumir el costo que este actor debe tener. Un problema, Oscorima no sabía que dar un regalo y Dina Boluarte aceptarlo, no sabía que tener un costo político tan alto. No había instituciones claras sobre ello. O sea, ellos también son, si cabe el término, víctimas de esta inestabilidad institucional. Si estuviese claro, o por lo menos fuese una institución medianamente formalizada y conocida por todos, que recibir regalos, entre comillas, si sea su fan, así sea pues para manejar pues fondos públicos o lo que fuere, si estuviesen claros ese tipo de incentivos, también habría claridad pues sobre, nuevamente, me perdí, sobre las sanciones que una persona puede decidir. Si las sanciones y los incentivos están claramente determinados, tú puedes decir que un actor puede no seguir esas instituciones si tiene la capacidad de reducir pues, el impacto de ello. Por ejemplo, responder a la opinión pública. Aquí no hay ninguno de ellos, entonces normal, tú puedes coimear un poco, tú puedes, pues, ¿cómo decirlo? Apropiarte de algo del presupuesto para los bolivarianos, o no sé por qué le dieron a Ayacucho, pues, o aumentaron la partida presupuestal. Entonces, como no hay incentivos, o sea, mejor dicho, como hay incentivos para no seguir la institución, las sanciones son imprevistas. Entonces, la certidumbre genera incentivos y permite que los actores conozcan las sanciones. Obviamente el curso de acción deseado siempre va a ser pues seguir las instituciones, ¿no? Nadie quiere pues, si cabe el término, ir en contra de ellas. Nadie quiere pues hacerse un daño. Pero si no hay claridad, la posibilidad de que posiblemente ir en contra de la institución sea válida. No sé, piensa en un discurso político medianamente incendiario, ¿no? Puede traer muchos réditos políticos decir que se mata delincuentes, a pesar de que las instituciones formales asumen la existencia de derechos humanos. Ir en contra de la norma, ir en contra de la institución, puede generar pues determinado incentivo, puede aumentar pues tu caudal en determinado, perdón, tu preferencia electoral en determinado sector de una población. Como aquí en San Marcos, ¿no? Oh, maten choros, votamos. Limitan la acción, disminuyen los costos, generan el marco de acción medianamente común. El otro tema, y esto es cuando ustedes se preguntan algo, inciden en un resultado político. ¿Qué es un resultado político? Básicamente, supongamos que ustedes tienen una explicación de esta manera, ¿no? Causa, efecto. El resultado, obviamente, es el efecto. Todos los mecanismos explicativos hacia ese efecto tienen que ser comprendidos sobre la base de instituciones. Inciden no quiere decir que la determinan, por si acaso. Las instituciones no determinan un resultado. No determinan si una democracia va a seguir siendo sólida o si va a llegar a un proceso de autoritarismo, si cabe el término, o una suerte de degeneración institucional. Nada de eso. Inciden, no determinan. Al margen, pues, no hay ningún tipo de modelo predictor, si cabe el término, vinculado a pues, instituciones. Crean identidades y roles, o la forma de estudiarlas, y disculpen esta pizarra, puede ser entenderlas como endógenas o exógenas. ¿Qué es esto? Endógeno o exógeno. Dentro y fuera. Que la acción política puede incentivar a una institución dando un resultado político A, o es la institución la que regula la acción de los individuos dando un resultado político B. ¿De qué depende de esto? De lo que ustedes se pregunten. Si su pregunta gira en torno, pues, a la decisión de determinados actores,
y el impacto en instituciones, por ejemplo, identificar un acuerdo, cómo se crea una norma, cómo se comporta la burocracia para implementar una política pública, etcétera, etcétera, estarían más cercanos aquí. La institución depende de las toma de decisiones o procesos anteriores. Si ustedes se preguntan, pues, por el efecto de las instituciones en determinados actores, pueden decir, ya yo quiero soltar la composición del próximo Senado en el Perú. O supongamos que ya se diera. ¿Por qué Lima tiene tantos senadores con respecto al resto del país? Tienen que revisar las reglas formales, tienen que revisar las reglas informales para entender cómo se constituyó esta acción. ¿Cuáles son, pues, las cadenas de incentivos que se aplican a cada uno de los policías que estoy hablando? Yo voy a decir Montoya, ¿no? Porque creo que es el único que ha dicho que él va sí o sí a candidatear como senador, ¿no? Entonces, él ve, pues, una cadena de incentivos que lo va a orientar a su acción. Tiene que, obviamente, ver con qué partido, tiene que ver efectivamente cómo se manejan las cosas en Renovación Popular, etcétera, etcétera. Entonces, analizando esos incentivos creados por propias instituciones que ellos mismos han construido, perfecto, pueden encontrar un modelo medianamente estable para permanecer en el poder. Lo cual no es del todo malo, por si acaso. Son feo que diga que Montoya puede ser reelecto, ¿no? Mejor me callo. Entonces, los elementos que a mí me parecen, y eso es simple valoración personal, me parecen más importantes y medianamente homogéneos en el entendimiento de instituciones, es que tienen estas características. Repetir lo mismo, de que son reglas, normas, prácticas medianamente estables y perdurables en el tiempo, ya, todos lo saben. Pero estos elementos me parecería que aportaría, pues, un poco más. Especialmente viendo el panorama político peruano, ¿no? Por eso hago énfasis en la estabilidad, en la certidumbre, en la incapacidad de tener instituciones que creen, pues, incentivos adecuados para que una persona, pues, lleve a cabo un curso de acción medianamente estable. ¿Hasta ahí? ¿Está bien? ¿Mal? ¿Sí? ¿No? Chao. Borro. Bueno, no hay mucho que copiar, ¿no? Ya, entonces, si las instituciones dan estabilidad, ¿qué pasa cuando cambia? ¿Cómo se puede explicar el cambio institucional? ¿Una democracia estable cambia instituciones? Obvio que sí. Todas las instituciones cambian. Acá hay mucho de funcionalismo, ¿ya? Ideas sociales. Hay mucho de biología, si cabe el término. Son modelos muy efectivos a la hora de estudiar un momento, un corte temporal, y ves básicamente cómo las piezas se alinean en un contexto determinado. Pero generalmente es un poco difícil tratar de explicar el tránsito de un A a un B, cómo se mueven determinados actores en determinado contexto. Entonces, tratar de entender cuáles son las razones por las cuales una institución cambia en un contexto específico siguen siendo, pues, medianamente difíciles de identificar. Las instituciones sólidas son o tienden a ser medianamente estables. Tienen una enorme capacidad de adaptarse. Se adaptan constantemente a los fenómenos externos, al comportamiento de los individuos. Pero en unas situaciones son tan sólidas que hacen que esta adaptación sea muy lenta. Todo proceso de adaptación es muy lento. La sociedad cambia, se transforma, aparecen nuevas generaciones, nuevos incentivos, aparecen nuevos mercados, aparecen una serie de desafíos que debería orientar a los individuos dentro de una institución a tratar de plantear reformas. No siempre la capacidad adaptativa termina siendo positiva para el resultado político. Muchas veces esta capacidad colisiona con la estabilidad, con la estabilidad buscada.
colisiona con la fiabilidad, haciendo que el resultado político sea, pues, ineficaz. Las instituciones eventualmente van a perder esa capacidad para que los individuos actúen sobre la base de ellas. Va a aparecer de a poquitos. Algunos individuos van a identificar que es mejor tal vez en esta ocasión no seguir estas reglas y plantear pues el seguimiento de otras reglas. Tal vez hay más incentivos para ir en contra de ello. Hoy en día, por ejemplo, nuevamente, hay un montón de incentivos para ir en contra de las reglas formales. Hasta cierto punto, es más simpático, es más políticamente rentable disfrazarte pues de antisistema. No es algo nuevo. Es algo nuevo en la derecha. Algo nuevo en la izquierda no. Entonces, más o menos tú puedes intuir que decir voy a matar a gays, ¿no? Por hablar un discurso político, ¿no? Me voy a salir o voy a buscar salir pues del Acuerdo Interamericano de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, Pacto San José. Va a terminar siendo efectivamente rentable. Las instituciones, no sé si en el caso peruano, hipotéticamente, que no se consolidan, pierden esa capacidad. Entonces, en estos contextos, cuando se da esta suerte de tensión, esta suerte de versus, se le llaman, pues, por la ciencia política le suele llamar coyunturas críticas. Nunca lo he visto en castellano. Crítica con inglés, ¿no? En que las instituciones pierden la capacidad de orientar la acción de los individuos, de regularla, de dirigirla. Entonces, es muy probable, repito, que los actores se vean pues obligados a ello. ¿Por qué se da esto? ¿Cuáles son las razones? He encontrado, ayer anoche me puse a buscar pues bibliografía sobre esto porque no está en un artículo, ¿no? Entonces, comencé a buscar y he encontrado, pues, obviamente, la clásica respuesta. Shocks externos. Impactos económicos, pandemias, por decirlo así, que llevan a cabo, pues, a que las instituciones tengan menor capacidad para regular a los individuos. Obvio, en democracias consolidadas, por si acaso. Aquí, las únicas instituciones medianamente informales y duraderas son pues las prácticas, ciertas rutinas, cierto catolicismo popular, cierto patrimonialismo, cierto clientelismo, etcétera, etcétera. Cuando obviamente pierden pues capacidad adaptativa. ¿Y de dónde puedo encontrar esto? Cuando una institución pierde capacidad adaptativa. Y lo primero que se me, bueno, lo último que se me vino a la mente fue que muchas veces una institución se crea con un objetivo y poco a poco va adquiriendo pues cierta, ¿cómo decirlo, no? Cierta autonomía que llega a que se aleje un poco de la sociedad civil o por lo menos de las ideas, de los objetivos que le dieron origen. Por ejemplo, la universidad, ¿no? Ustedes vean cómo era la universidad hace 100 años, por ejemplo, el vínculo que se tenía con otros actores sociales, con otros actores políticos, cómo era esto, pues una suerte de espacio, o sea, mucho más involucrado de discusión de temas públicos, si cabe el término. Hoy en día, seguido, pues, tiene un camino propio. Ni siquiera le interesa lo que pasa alrededor, ¿no? O sea, la lógica es, no estoy diciendo que sea ni mejor ni peor, solo estoy diciendo que efectivamente es mucho más autónomo. Pero esta autonomía, nuevamente, va a generar pues, que no se realicen o las funciones que se realizaron en ese momento a través de esta institución se vean pues, completamente orientadas hacia otro fin. Y el último pues, factor, explicación que llevaría pues, a entender esa suerte de por qué se da este conflicto entre adaptación y estabilidad es algo bastante obvio. Pensamos siempre en las instituciones como instituciones aisladas, pero en los sistemas democráticos no hay un conjunto de instituciones.
Hay múltiples instituciones con lógicas, con repertorios completamente distintos, órdenes completamente diferentes, especialmente pues en entornos poco institucionalizados como este. Entonces, muchas veces estas instituciones constantemente compiten por regular a una serie de individuos. Yo no estoy pues siendo regulado por una institución, estoy siendo regulado por varias, cada una pues por su propia dinámica, cada una hasta cierto punto medianamente autónomo. Muchas veces estas se van a superponer o van a tratar de regular pues a las otras. Son pues una suerte de amebas, si cabe el término, que están buscando cómo abrazar las mentes y los sistemas de decisión de cada uno de los individuos. No fea la analogía, ¿no? Sí, lo sé, amebas, no tiene sentido. Pero en fin, y esto me parece que sí da pues una clave mucho más clara para entender cómo cambian unas instituciones. Porque aquí no quiere decir que cada una de ellas haya perdido su capacidad de adaptación, pero sí pues van construyendo o van orientando a los individuos hacia distintos fines, o por lo menos hacia distintos medios cómo llegar a ese resultado político, a cómo ganar. En algún momento determinado pues van a generarse incentivos, por ejemplo, para crear pues, no sé, una bancada en el Congreso, ¿no? O sea, dentro del proceso de negociación, por ejemplo, la elección racional tiene una serie de límites a la hora de ello. Es mucho más, me parece, entendible el comportamiento de las bancadas a través de este enfoque, ¿no? Donde obviamente no todos los actores congresales tienen el mismo poder, la misma influencia, y se regulan o siguen distintas agendas. Todos son regulados por el mismo, ¿cómo se llama? Reglamento del Congreso, en teoría. Pero todos responden pues también a distintas instituciones patrimoniales, clientelares, buscan pues, por supuesto para su región, etcétera, etcétera. Se superponen una serie de instituciones en un mismo espacio con 130 individuos. Buscan pues más presupuesto para mochar sueldo, etcétera, etcétera. Todas son prácticas institucionales. Todas son pues hasta cierto punto conocidas, pero están en constante pues impacto, en constante colisión. Y eso hace nuevamente, eso genera que las instituciones ya no puedan regular la acción política de los demás individuos o los demás actores políticos. Entonces, de todas las explicaciones que he encontrado para entender el cambio institucional en coyunturas críticas, al margen pues, de las obvias, ¿no? Una guerra, una pandemia, un shock económico, o al margen pues, de esta suerte de capacidad adaptativa, es esto de aquí. Es tener en claro pues de que todos los individuos son regulados por instituciones que constantemente compiten por ello, que compiten por, obviamente, su acción. Entonces, si alguno de ustedes en el futuro, no sé, inmediato, no sé, desea pues centrarse más en el estudio de instituciones, sobre todo en la manera como tratan de regular el comportamiento de determinados actores, tiene que tener en claro de que no existe una sola institución, sino de que son un cúmulo de instituciones, pues, regulando la vida política. Y que el cambio institucional, tengo por acá, no quiero perder la cita, es la transformación de organización, interacción o colisión entre estructuras, normas, reglas, identidades y prácticas institucionales que compiten constantemente, pues, entre ellas. Entonces, si a alguno de ustedes se les ocurre, pues, estudiar una institución, no es posible, o no va a explicar absolutamente nada. Tiene que necesariamente escoger una institución, tiene que identificar pues todas las que están generalmente compitiendo con ellas. El Congreso no es el único mecanismo de representación que existe en este país, no lo sé, ya depende de cada uno de ustedes cómo pues eventualmente construya pues sistemas de investigación y demás. ¿Hasta ahí más o menos? ¿O María algo? ¿O estoy dando vueltas? ¿No? Ya. Chao. Creo que nadie está viendo. Entonces, tengo que ver los dos últimos puntos. Elección racional e institucionalismo histórico.
La diferencia es muy puntual. Es que diablos quieren explicar ustedes. Si ustedes quieren explicar una situación concreta, un proceso de toma de decisiones, la conformación pues, de un parlamento, la composición de un sistema burocrático o una suerte de entidad burocrática, tienen que ir por elección racional. Si ustedes quieren ver el comportamiento de esa institución a lo largo del tiempo, las ideas que lo originaron, la forma cómo se desarrolló, cómo se adaptó, cómo sobrevivió a determinadas coyunturas y qué terminó siendo, tienen que orientarse más por lo histórico. No hay mucho debate ahí. Claro, el problema es que la sola decisión del fenómeno de estudio que ustedes van a querer, pues, identificar, los va a llevar a distintos supuestos. Si ustedes quieren ver una institución a lo largo del tiempo, están asumiendo de que tiene una capacidad de adaptarse. Están asumiendo de que la institución es más importante que la acción de los individuos y como tal, los individuos no son el foco del análisis. No importa mucho quién la creó, sino importa pues cuáles fueron los colectivos sociales que la construyeron, cuáles fueron las ideas que la generaron, o cuáles fueron pues las falacias con las mismas. Por ejemplo, el ejemplo que más he utilizado creo en este país, ¿no? Fujimorismo fue una dictadura, ¿no? Como fue una dictadura, construyó un sistema político cerrado. Entonces, el 2001 fue la oportunidad perfecta para abrir el sistema. Se abrió el sistema. ¿Qué tenemos? Esto. 30 partidos, 28 partidos, individuos que no son o no representan absolutamente, o mejor dicho, representan muy pocos intereses sociales y demás. Pero se partió pues de una idea, a mi juicio, pues cerrada. Fujimori no fue una dictadura. Autoritarismo competitivo, como quieren llamarlo. Pero no era un sistema cerrado. Lo que era es que era pues un actor hegemónico, un actor que tenía pues un potencial electoral sobre la base de clientelismo, bla, 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 y que se hacía con las preferencias. Y los demás eran unos enanos, ¿no? Pérez de Cuellar, etcétera, etcétera. Andrade, Castañeda, Toledo, etcétera, etcétera. Entonces, sobre la base de una idea, se plantean pues cambios institucionales. No me digan fujimoristas ahora. Se generan pues cambios institucionales de creación de leyes de partidos políticos, de leyes de regionalización y demás. Todas esas instituciones creadas han fracasado. Entonces podemos identificar sobre la base de esta suerte de institucionalismo histórico que efectivamente las ideas importan. Ya, no es cuestión nuestra pues de evaluarlas si fueron correctas o incorrectas, pero efectivamente podemos ver cómo los intereses u objetivos iniciales cambian con el tiempo. Si ustedes se quieren preguntar por algo mucho más concreto, algo mucho más específico, ¿no? Elección racional. Entonces, institucionalismo de la elección racional. Más que ser un institucionalismo que adopta propuestas de elección racional, son los de la elección racional que aceptan que las instituciones ponen límites en la información disponible para cada uno de la sociedad. ¿No? O sea, no es... O sea, elección racional y institucionalismo no es que ellos hayan girado acá, sino estos los que han adoptado pues ideas. Sí, hay un candado ahí pues. La institución involucra, importa, en tanto que genera incentivos y genera pues información para tomar decisiones. Esa es la clave. Por eso su nombre. No sé, supongo que no. Voy a acabar el toque. Sí. Generan información, generan incentivos para hacer pues un medio político medianamente estable, un medio medianamente predecible, que en un contexto, en una coyuntura específica, los actores tienen bien mapeado pues cuál puede ser su curso de acción y cuáles son los beneficios que van a cobrar o que van a tener sobre la base de ello. Si yo soy un alcalde, eventualmente, puedo hacer pues una buena gestión para potencialmente ser reelegido, ¿no? Yo puedo ser un buen congresista, mantener mi base de representación y como tal puedo ser reelegido. Mentiras todas, por si acaso.
porque nunca hubo tasas de reelección altas, congresales ni municipales. Pero no importa, por lo menos el incentivo se encontraba hasta cierto punto ahí. Entonces la elección nacional se preocupa por ello, se preocupa porque los individuos puedan tener las herramientas para maximizar su utilidad, para ser viable o posible la agregación de preferencias o de intereses sociales, o sea, tanto como electores, tanto como consumidores, como sindicatos o otros mecanismos de presión que puedan existir. Pero pone límites. Entonces, la institución no es un marco restrictivo, no tiene una visión negativa de ella. Solo pone límites. Te dice, si tú citas esta línea, si tú vas un poco más allá de ella, hay una sanción. Si tú asumes que el costo político es muy alto, no la cruces. Si puedes hacer cierto control de daño, si puedes movilizar ciertos recursos para evitar ello, perfecto. En otras palabras, crúzala en tanto pues que los costos de transacción no sean tan altos. Se crean incentivos pues positivos, pero también perversos, para efectivamente dar respaldo a un gobierno, ir en contra, apoyar una gestión municipal, apoyar un rector, un decano o lo que fuere. Digo eso porque estamos, para hacer un ejemplo pues local. ¿Qué orienta las preguntas de esto de aquí? Obviamente la estabilidad. Como es la versión más yanqui del institucionalismo, su pregunta siempre es por estabilidad. Siempre. Por la eficiencia, por utilidad. Por ejemplo, aquí nacen esta suerte de preguntas clásicas en política comparada de ingeniería constitucional, ¿no? ¿Cuál es más conveniente, no? Esa pregunta así de Nolan, en fin, ¿no? Presidencialismos, parlamentarismos, ¿no? Sartori, ¿no? No sé si. ¿Cuál tiene mayor capacidad para recoger intereses sociales? ¿Cuál genera más estabilidad? No, los parlamentarismos son más estables, entonces estén vinculados a la tradición. No, los presidencialismos, bla, 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 bla. A la larga, pues, me parece que fueron explicaciones que tuvieron sentido en su tiempo, ¿no? En la actualidad, me parece que ya hay que hacer una renovación con respecto a la ingeniería constitucional, ¿no? La ciencia política no se puede crear únicamente, pues, en el análisis de incentivos, si cabe el término. Pero en fin, la pregunta por estabilidad y la eficiencia, ¿no? Nuevamente, muchos de ustedes, pues, supongo que los que se orientarán pues, a gobiernos locales van a estar en cuanto a ello, ¿no? Van a estar acorde a ello, ¿no? A tratar de construir, pues, mejores mecanismos de participación ciudadana, de transparencia pública, desde gobierno electrónico hasta gobierno, ¿cómo se llama esto de estos mecanismos así, presupuesto participativo, ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso es bien fujimori. O sea, crear mecanismos de democracia deliberativa. Obviamente para destruir instituciones, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, ya, superponer instituciones en todo caso. Y si alguien estudia eso, disculpe, no pretendí. ¿Qué más? A diferencia del histórico, asumen que las instituciones no son neutrales. Eso sí fue lo que más me costó identificar. No son neutrales. En casi todos los casos de neoinstitucionalismo de la elección nacional, ven esta suerte de competencia política, ¿no? Entre la persona que ostenta el poder o los grupos que ostentan el poder y múltiples retadores, ¿no? Entonces, muchas veces las instituciones pueden ser rediseñadas, manejadas, manipulando pues, un poco la información para hacer que el que ostente el poder lo mantenga, si cabe el término. Pero aún así, las instituciones pueden ser utilizadas también, pues, para invertir o llevar un proceso de disminución del poder del que obviamente los tenga. Entonces, son parte de la competencia política. Son parte de esta competencia que no llevan obviamente a la destrucción del régimen, por si acaso, sino que es propia del régimen en tanto que cada uno de los actores representa intereses sociales acumulados, muchas veces pues
contradictorios, o en tensión, si cabe el término. Busca generar pues determinados conceptos, que los hereda por si acaso de la elección nacional, cooperación, consensos, intercambios, reciprocidad, apoyos, etcétera, etcétera. Ahí se encuentra pues su bagaje conceptual. Les había dicho que las instituciones son límites, no son restricciones. Pero tal vez convendría cambiar un poco esta idea del límite para entender que las instituciones son más que todo prácticas. Son la forma de hacer las cosas, en todo caso, ¿no? Sí, ostentan límites, sí, ostentan incentivos, pero son prácticas en tanto que los individuos ven que la acción posible es únicamente ella. Regulan el proceso de decisiones. Y son definidas, son compartidas. No es que un actor básicamente actúe de esta manera sin que el otro sepa cuál es su curso de acción, sino que obviamente al pertenecer o al tener un mismo sistema de identidades colectivas, va a identificar claramente pues hacia dónde va. Va a entender ello. Y esencialmente dentro de la elección racional hay dos tipos, estructuradas, que no son lo mismo que formales, por si acaso, y no estructuradas. La idea de las estructuradas, ¿cuál es? Son procedimientos compartidos. Pueden ser escritos como no, pero todos tienen que ser, pues, identificados por todos los actores, por todos los individuos que se encuentran, pues, dentro de la misma dinámica. Y las no estructuradas pueden no ser escritas, por si acaso, pero, o sea, informales, pero muchas veces hay cierto caos o desorden aquí. Y las no estructuradas permiten ordenarlas. Permiten que los actores orienten su acción sobre la base de múltiples instituciones estructuradas, que muchas veces se superponen. Ejemplos. Duplicidad de funciones en instituciones públicas, ¿no? Obviamente, estas instituciones son, pues, prácticas estructuradas. El individuo que desea hacer un trámite, por ejemplo, el individuo que desea llevar a cabo determinada política o lo que fuere, va a poder, a través de esta suerte de instituciones no estructuradas, presentar, hacer posible su acción. Cuando hay, pues, nuevamente, disputas entre niveles de gobierno, igual, tú puedes cursar tu acción sobre la base, pues, de ellos. En relaciones internacionales funciona bastante esto, ¿no? Cuando cada país, obviamente, tiene su propia reglamentación y hay una reglamentación, pues, internacional sobre ello. Entonces, las no estructuradas complementan los vacíos de las estructuradas, orientan al individuo cuando efectivamente hay superposición de ellas y obviamente regulan el comportamiento. Un ejemplo, el ejemplo que más me costó encontrar anoche, es el obstruccionismo, por ejemplo. La resistencia a un cambio, ¿no? El boicot, si cabe el término, a una reforma. El obstruccionismo, por ejemplo, que puede darse entre las relaciones ejecutivo-legislativo, o en un gobierno regional, o en un gobierno municipal, y esta resistencia, dice ahí, pues acá, ¿no? Ante un proceso de reforma, ¿no? Las estrategias que lleven a cabo parte de la burocracia para impedir, pues, un cambio o una hipotética desaparición de su chamba, pues. Entonces, esta persona que va a perder su trabajo, lo que hace es inventarse otro, considerarse, pues, necesario de una u otra manera. Entonces, tú tienes en el Estado múltiples instituciones que sobreviven y nadie sabe para qué, ¿no? No sé, si ¿para qué existe el helicóptero? ¿Para qué existe esta agencia en el ejército, en la marina, que busca ovnis? O sea, ni siquiera tenemos telescopios, pero ahí está la oficina. Claro, se van inventando de una u otra manera por sus funciones. Estamos buscando ovnis desde Perú. ¿No se acuerdan de ese problema que hubo en... ¿Cómo se llama esa oficina?
La reabrieron en el gobierno de Humala. Es que yo ni me acuerdo cómo se llama. ¿Fue ese chongo de La Joya? ¿Cómo? No, inteligencia, no, no, literalmente es observación de, este, no me acuerdo, pero en fin. O sea, chequeen el organigrama del Estado y ustedes van a identificar de que hay un sinfín de instituciones cuyo motivo por el cual fueron creadas desaparecieron. Entonces, estas dos prácticas, porque obviamente el funcionismo es una práctica que genera muchos incentivos o que te da, pues, básicamente repercusiones altas, bueno, repercusiones que estoy hablando, te da, pues, incentivos positivos de crear opinión pública. Es más fácil en un sistema tan inestable presentarse como oposición siempre, a menos que seas gobernador regional y quieras plata, o sea, recursos públicos. Lo demás, cerca de una campaña electoral, todos son oposición a Dina Boluarte, ¿no? Ahorita, normal, que se quede ahí, pero acá, pues, un año, no, chao. O sea, esto quema. O sea, el impacto de un gobierno de esta naturaleza, pues, puede traducirse, pues, en ahuyentar, pues, preferencias electorales. Y obviamente la resistencia que lleva a que determinadas instituciones busquen sobrevivir, oponerse a cambios y demás. Y por último, el histórico. Nuevamente, esto es perfecto para explicar algún tipo de preguntas. El histórico no responde a estas preguntas y la elección nacional no responde a las preguntas históricas. Estos son modelos que sirven para analizar, pues, casos concretos, decisiones puntuales, coyunturas específicas. En cambio, el histórico, como su nombre lo dice, básicamente la idea, pues, es identificar cómo, histórico, ¿no? Cómo determinadas trayectorias de decisiones en el pasado conformaron instituciones y cómo estas instituciones se adaptan o básicamente o ganan autonomía. Pero obviamente estamos hablando en el tiempo. No estamos hablando de 5 años ni de 10 años. Estamos hablando, pues, de procesos históricos significativos, ¿no? No hay mucho institucionalismo histórico en este país. En realidad, en América Latina no hay mucho. Porque las trayectorias nacionales tienen 200 años. Y si bien, pues, podemos identificar de que el proceso de conformación del Estado, por ejemplo, ha supuesto conflictos entre élites locales y gobiernos centrales, que ha sido, pues, al fin y al cabo, la gran variable en la construcción de Estados en toda América Latina, es difícil encontrar él. Esto de aquí se suele llamar, suena feo en castellano, ¿no? Dependencia del camino, ¿no? O sea, path dependency. Path dependencia. Que es tratar de entender que un resultado político fue producto de una acumulación de decisiones anteriores a lo largo del tiempo. Claro, bacán. Entonces, si yo parto estudiando el efecto, o sea, que vendría a ser aquí la institución cómo cambió, las causas son este conjunto de decisiones tomadas antes, ¿no? Pero entonces, tú ves un caso parecido que he visto en un país que ha tomado esta decisión, esta decisión, esta decisión, esta, y tiene un resultado completamente distinto. El problema con asumir esta dependencia del camino, este path dependency, supone que no todos los resultados van a ser iguales, que no todos los países que consolidan, por ejemplo, en temas de democratización, ¿no? Una clase media robusta, una urbanización, que se industrializaron, ya tipo Donner, así, van a ser democráticos. No necesariamente porque las élites de un país tomen un conjunto determinado de decisiones van a tener el mismo resultado político. Entonces, el gran problema de esto es saber cuándo se escogen casos. Los casos nunca se escogen desde la causa, sino desde el efecto. Por si acaso. Entonces, este concepto de tratar de entender que las trayectorias orientan las decisiones de los individuos y crean instituciones, tiene que ser matizado.
la cantidad de metodológicamente considerar una cantidad de casos pequeña es mejor. Entonces, al decir eso, obviamente esto es un estudio eminentemente, pues, descriptivo. Un estudio comparado de pocos casos, de una N pequeña. Es un estudio, básicamente, bastante inductivo. No es como la elección racional, en el que hasta cierto punto tú puedes hacer modelos o comparar situaciones más amplias. Puedes considerar 30, 40, 50 casos en coyunturas específicas y en distintos tiempos. Aquí no. Aquí tú puedes comparar 2, 3, 4, 5 casos ya, más o menos de una misma región, ¿no? Claro, si comparas América Latina, pues y obviamente pues el sudeste asiático no calza nada, ¿no? Allá no hay democracia. Bueno, acá tampoco, pero acá hubo más democratización que allá, alcanzando niveles de vida medianamente similares, ¿no? Eso. ¿Qué importa aquí? ¿Los individuos? No, no importa los individuos. No van a encontrar nombres acá. El individuo no es parte de la ecuación, salvo pues un contexto específico, salvo un gobierno determinado, salvo un grupo de burócratas. Los actores, los que hacen esto, es la acción colectiva, son los grupos sociales, a diferencia de la elección racional, donde sí importa quién hace qué, cuáles fueron sus acciones, sí importa pues el proceso de toma de decisiones. Aquí no hay sujetos, aquí los actores son las ideas, como les dije, ¿no? El fujimorismo fue una democracia. Ya, no me digan fujimorista, por favor. Pero es el ejemplo más fácil, pues, ¿no? Ideas, acción colectiva y obviamente los objetivos que construyeron, pues, esa institución. ¿Y qué importa? Obviamente, pues, cómo se adaptan estas instituciones a lo largo del tiempo, cómo son sensibles a otras instituciones o a shocks externos, cómo efectivamente sobreviven. Porque seamos sinceros, pues ustedes crean una institución y esta nunca va a desaparecer. O sea, cobra rápidamente autonomía. Las instituciones, sobre todo las que se encuentran en un organigrama estatal, no desaparecen. Se quedan ahí. Más burocracia. Tiene que venir un shock así, tipo neoliberal, que desmonte el Estado, porque vas a acabar siendo Argentina, ¿no? Alemania, Suecia, o sea, estados pues esencialmente enormes, ¿no? Lo mismo sucede acá. Ustedes mismos cuando se organizan en su taller, secretaría, pues, relaciones interinstitucionales, ¿no? O sea, consideren siquiera pues desaparecer de sus cargos. No les da. Porque cada uno de esas funciones adquiere pues una vida propia. Se genera pues una función propia y sobrevive. Se resiste pues al cambio. Eso en parte es adaptación y en parte es pues esta suerte de autonomía, ¿no? Hay una suerte de, no sé, el otro día vi esto, no sé qué tan cierto sea, que mientras más se consolida una democracia, más el parlamento, los mecanismos de representación, más se alejan de la sociedad civil o de los intereses de la sociedad civil. Entonces, mientras más institucionalizada sea una sociedad, menos representativa se vuelve. No sé, lo vi por ahí, habría que ver data empírica, ¿no? Pero es bastante contributivo. Pero sí se orienta un poco esto. Las instituciones a tratar de sobrevivir, obviamente, buscar cambios institucionales es lo peor que puedes hacer. El institucionalismo histórico tiende a pensar que en un momento determinado los actores van a ver como mucho más provechoso seguir las normas que ceder ante las presiones por ir en contra de normas, incluso pues informales. Siempre es mejor seguirlas, siempre es mejor mantener la institución. Nuevamente, el individuo desaparece del análisis, hasta cierto punto obviamente. Lo que importa es la trayectoria, esta adaptación que tiene. Pero el problema es que nuevamente, aparentemente se va separando de la sociedad. Las razones por las cuales esta institución fue creada se va difumando. Y eso quiere decir que va a tener que aparecer otra institución que sí cumple esa función. Entonces vas a tener instituciones que se superponen. Originariamente esa tenía esta función, se aleja y en este vacío aparece otra. Y estas van a colisionar. ¿Ustedes identifican eso en el Estado peruano? ¿Hay instituciones que colisionan? Hay un montón.
tarea, tu tarea. Y que efectivamente, es que luego se van a pelear por el presupuesto. Entonces, se pelean por el presupuesto, obviamente ahí va a ser una lucha ya explícita, ¿no? Ambos van a llegar al Congreso, al MEF, a hacer lobby para que, oye, funciona mucho con las superintendencias, por ejemplo. Cuando se creó UNAFIL, le quitó competencias al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo hizo todo lo posible por mantener esas competencias. Y en un momento ambos lo tuvieron. Y hasta ahora tienen competencias similares. Entonces tú quieres denunciar a tu empleador, tienes que ver si es una MIPE, si tienes más de 30 trabajadores, vas a uno, si es del Estado, vas a otro, etcétera, etcétera. Entonces, como que no nos resuelven mucho las cosas para los ciudadanos. La otra gran pregunta, y la última gran pregunta, a la cual yo obviamente no tengo respuesta, es cómo estudiar instituciones en sociedades con instituciones desinstitucionalizadas. Ya, sé que es un trabalengua. O sea, ¿de qué sirve el estudio de instituciones aquí en el Perú, donde no hay instituciones? O por lo menos no hay ninguna sólida, no hay ninguna que por lo menos se adapte y genere una cadena de incentivos clara para cada uno de los actores. ¿Cómo podemos hacer pues que la definición de la ciencia política, del estudio de las instituciones políticas, pueda ser adaptado a la realidad peruana para identificar claramente esto? Porque nuevamente, por lo menos en lo que es el sistema político, no podemos, no encuentro muchas instituciones medianamente sólidas. Entonces, nuevamente, si alguien tiene la respuesta, no, nadie la tiene, creo, asumo. Es que Perú sigue, es un caso, pues, complejo, ¿no? Sigue siendo, pues, un desafío, ¿no? Obviamente vendrán, pues, modelos a futuro que traten de explicar un poco lo que está aquí, ¿no? O sea, es el primer caso de concentración de poderes parlamentarios. O sea, Nicaragua se cayó ya, no, Nicaragua, sí. Guatemala, perdón. ¿Qué hacemos nosotros? ¿No? Es un desafío enorme. O sea, ¿qué tan estable puede ser un proceso de concentración de poderes por parte del Parlamento? Cuando estos partidos van a tener que postular nuevamente en el futuro. O lo que hizo el TC en la mañana, ¿no? Que básicamente estamos en un parlamentarismo vacador, ¿no? O sea, no hay ninguna, el TC ha dicho que no hay ninguna razón para vacar un presidente. Todas valen, por si acaso, no es que no valga ninguna, todas valen. O sea, vayan en cuanto a las costumbres de la cultura, de la ideología. O sea, cualquier excusa vale. Entonces, ¿de qué sirve esto para estudiar el caso peruano? El estudio de las instituciones buscaba entender la estabilidad. Entonces, no es tan fácil decir no hay instituciones y como tal, pues es un entorno inestable. Falta algo ahí. O sea, falta ajustar estas definiciones para que puedan ser, pues, utilizadas de una manera más clara en el entorno peruano. En la historia no, en la historia sí más o menos puede ir calzando hasta los 80, 90. En el caos institucional actual es muy difícil. Ahora, observar las instituciones no formales, creo que no hay mucho que decir. O sea, sí, existe el clientelismo, regula la acción de los individuos, regula el comportamiento de los actores, sobre todo pues en intercambios desiguales de poder. Pero ya, eso ya lo sabemos. ¿Qué más hay que decir al respecto, no? O van a aparecer nuevas prácticas informales que en la práctica pues pueden explicar mejor la inestabilidad peruana, no sé. Entonces, el institucionalismo sirve bastante para entender la estabilidad. Para entender la inestabilidad, habría que ver así casos más puntuales, ¿no? Donde puede ser utilizado esto claramente. No sé, es que ahora es a las 5:30. No. Creo que ya he hecho eso. Despiértate. Despiértate. No sé si... Bien, ahora vamos a dar
Paso a la ronda de preguntas. Si tienen alguna consulta o duda, pueden levantar la mano. ¿Alguno? Nada. Atrás, perfecto. ¿Tengo que darle la palabra? No, ¿no? Dime nomás. Para convivir en la sociedad. Y entiendo ello porque desde el institucionalismo tenemos reglas, leyes, pero lo que no entendí y no me queda muy en claro es cuál es la definición que utilizan para poder definir las instituciones en la administración pública. Por ejemplo, mencionó la DIRCOTE y pueden existir otras instituciones como el SINAPLAN u otros sistemas administrativos. Pero ¿cuál es la definición que se utiliza para este tipo de instituciones? No hay institución. Porque yo puedo claramente decir que estas instituciones se crean a través de leyes, tienen una ley orgánica, entonces estas normas podrían ser la base de estas instituciones, tal vez pueda ser esa la definición o la relación que yo encuentre. Claro, o sea, no quiero cortarte, pero van adquiriendo una vida propia. O sea, cuando dije que no hay una definición clara de instituciones, o sea, por eso dije una suerte de definición mínima. O sea, si tú buscas cualquier autor, son reglas, procedimientos, prácticas, rituales, símbolos, o sea, vas sumando, sumando y sumando y sumando y sumando, que no hay mucha claridad. Entonces, cuando el concepto trata de abarcar tanto, su poder explicativo se reduce significativamente. La DIRCOTE es una institución, la policía es una institución, obviamente está dentro de la policía. Las prácticas, los manuales de procedimiento, las escuelas suboficiales y oficiales que llegan a la DIRCOTE son instituciones, pero también las prácticas clientelares, el terruqueo, sobre los cuales muchos agentes de DIRCOTE pues, planifican operaciones y demás. O sea, muchos militares han quedado estacionados en la Guerra Fría, ¿no? Esas declaraciones de Cueto, pues, ¿no? Del eje del mal, ¿no? O sea, exactamente ello, ¿no? También son instituciones. Entonces tú puedes ver instituciones hasta cierto punto que se materializan en edificios, en cargos, en rangos, en personas, pero también en la forma como los individuos trabajan, dialogan, coordinan, cooperan, interactúan, colisionan. Entonces, por eso dije que es iba a decir saco de ropavejero, ¿no? Pero dije lo de conejo y sombrero. Ahí me equivoqué en la metáfora. Sí, y mi última pregunta. ¿Por qué mencionó que las instituciones compiten? Por ejemplo, utilizando las instituciones de la administración pública, yo no veo que ellas compitan. ¿O a qué se refiere? No sé si me podría dar un ejemplo, o se refiere a la competencia que cada una de estas tiene. No las competencias, sino abiertamente competir. O sea, a ver, tú debes regir los objetivos en una entidad pública, ¿no? Objetivos para ser Tú eficiente. estableces los objetivos sobre la base de determinadas líneas de política, pero el alcalde quiere utilizar esos recursos para una base clientelar. Entonces estás colisionando. O el ministro lo quiere hacer así. Tú quieres trabajar en el MIDI, ¿no? O sea, básicamente quieres concentrar, pues, básicamente recursos en determinados sectores poblacionales. Pero no, hay votos. Tú tienes un presupuesto para parchar pistas. No, pues no voy a parchar donde no vive nadie, o donde viven pocas personas, o donde viven golondrinos, o gente que no vota en el distrito. Mejor cuido bien la calle y tal. ¿No? La calle de la casa de Dina Boluarte está recién arreglada. O sea, no responde pues a una lógica de necesidad, simplemente una lógica pues de ganar cierto favoritismo político. Entonces tienes el instrumento de gestión que te dice, haz las cosas así, para prácticas políticas donde cual este actor puede obtener determinados beneficios que pueden ser un poco más, incentivos más viables, entonces colisionan. En este caso, ambos se pelean por el mismo presupuesto público. Y el ejercicio de determinados funcionarios para hacer esto o aquello. Pero eso lo ves en cualquier lado, ¿no? O sea, un profesor te puede poner 20 por tu rendimiento porque le caíste bien o mal. O te puede aprobar. Por ejemplo, ¿no? Cuando dice el jalado. Eso. Sí, me refería a ti. Sí. Profesor, no, hace poco escuché esta pregunta y me generó cierta espina, aunque un poco básica.
Desde la teoría de la elección racional, es válido hacerse la pregunta, por ejemplo, ¿son racionales las decisiones del Congreso de la República en el proceso de vacancia presidencial 2022? Es que siempre son racionales. ¿Por los supuestos de la teoría de elección racional de enfocarse en el individuo? No, es que el ¿O individuo, o sea, la elección racional es hija de la ilustración. O sea, es hija de la ilustración en términos filosóficos, pues. Entonces, es esta suerte de ilustración kantiana. Todos los sujetos nacen con capacidad racional. Todos los individuos tienen conciencia de lo que es hacer el bien, actuar acorde al deber y saben bien claramente qué es lo que les beneficia. Entonces, partir del supuesto de que un individuo puede hacer algo en su contra, dos alternativas. O no funciona la teoría, o tú como investigador no sabes qué le beneficia claramente a esta persona. Pero fuera de ello, no. El individuo siempre es racional. Siempre va a movilizar sus recursos para maximizar su beneficio. Es una constante. Entonces, si tú partes del supuesto de que un actor actúa de manera irracional o que se traduce en que afecta sus propios intereses, no te sirve la elección. y es mejor orientarlo hacia institucionalismo? Ya depende de ti, ¿no? O sea, si somos sanmarquinos, ¿ya? Entonces, hay un tema ahí con las teorías, ¿no? Por lo menos cuando yo estudiaba, ¿no? Tú asumías una teoría holística y te comprometes con esa teoría. Esa teoría lo explica todo. Entonces, tu pregunta nace en el marco de esa teoría. Si tú tienes una pregunta que no nace en el marco de una teoría, busca la que más o menos te pueda ayudar a responderlo. Es esta suerte de eclecticismo teórico. Entonces, oriéntate hacia una, puede ser más cultural, puede ser, o sea, no sé, depende de ti, ¿no? El tipo de respuesta, o mejor dicho, la orientación metodológica que puedas tomar, depende de ti, ¿no? Puede ser más institucional, depende, más estructural, no sé. Pero eso ya depende de ti. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, o sea, yo he dicho esto varias veces hoy, ¿no? Depende de la pregunta que tú te hagas. Porque es la pregunta la que efectivamente te va a orientar hacia qué tipo de respuesta o por lo menos qué modelos interpretativos te van a poder llevar a ello, ¿no? O sea, tú no puedes responderte algo sobre una coyuntura específica a través del institucionalismo histórico. No puedes preguntarte por el desarrollo de una institución en 100 años desde la elección nacional. Entonces, depende mucho de lo que tú quieras hacer, ¿no? O lo que ustedes efectivamente quieran hacer. Me has seguido todo el día conmigo. Bien. Bueno, usted mencionó que actualmente en el ámbito peruano hay una inestabilidad por crisis continuas y profundas. Esto debido a un problema de organización. Para poder afrontar esta coyuntura, ¿cree que sería más adecuado proponer reformas graduales o reformas bruscas o quizás repentinas? Teniendo en cuenta que en el ámbito económico muchas veces se presenta la dicotomía, por así decirlo, entre el crecimiento y la estabilidad. Si yo fuera institucionalista, la idea es ir hacia la estabilidad. Eso quiere decir que sobrevivan las instituciones. Nada de cambios dramáticos. Nada de nueva constitución, nada. Porque conforme las instituciones se hagan más sólidas, van a mejorar, en teoría, pues, sus funciones, van a mejorar sus canales de representación. Al consolidarse, van a hacerse más, ¿cómo decirlo, no? Van a crear mejor o más incentivos para que los actores actúen sobre la base de ellos, ¿no? Entonces, si yo fuera institucionalista, ¿no? Lo clásico de Huntington, ¿no? Cualquier cambio institucional es una ruptura de la estabilidad. Entonces, tú no puedes decir, soy institucionalista y decir cambio de constitución. Tú puedes decir, soy institucionalista, no toquen más el modelo, no toquen más las cosas. Hagan que todo cobre más predictibilidad. Hagan que las instituciones mejoren en su capacidad de adaptarse. Entonces, el estudio institucional es
eminentemente conservador, sí. Bastante conservador. Todos son los gringos. Nuevamente, la pregunta gira en torno a la búsqueda de estabilidad. Entonces, nada de cambios dramáticos. Si, por ejemplo, tienen este problema con los gringos, ¿no? Con el cultural backlash, ¿no? Esta suerte de reacción al wokismo, no sé cómo llamarlo en términos así, esta suerte de reacción, ustedes que son chicos Marvel, esta suerte de reacción neoconservadora, ¿no? Entonces tienen problema ahí, porque hay grupos etarios que se mantienen con cierto poderío electoral en Estados Unidos, que votan más que los millennials o los Gen Z, no sé cómo se le llaman a los postmillennials, que van a ser los que van a determinar la elección pues entre Biden y Trump. Entonces, tienen este problema de que efectivamente potenciales o futuros pues, parlamentos sean ultra radicales de derecha. Entonces, las preferencias electorales, o por lo menos la forma como están traduciéndose pues, en votos, están yendo más o cambiando más rápido que la institución misma. Entonces, bueno, ya pues, veamos pues qué tanto persiguen estabilidad, ¿no? O si efectivamente tienen los candados institucionales para hacer que esas tendencias medianamente pues radicales en su parlamento sean moderadas. Que sí tienen, ¿no? O sea, los gringos tienen más instituciones, ¿no? Tú puedes poner a Trump en la presidencia y no va a acabar en guerra, ¿no? Distinto es otro actor que sí acabe que sí trate de torcer las instituciones y efectivamente pues tener otro desenlace. Entonces sí, son bastante conservadores. Adelante. Bien, entonces ya finalizando con las participaciones, agradecemos la participación del ponente Bazán por su valiosa y fructífera presentación y a los compañeros que nos pudieron acompañar en esta primera sesión académica del 2024. Esperamos que todos hayan tenido una experiencia enriquecedora. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn.